Yo muchas veces voy al teatro para volver a ver el telón. En la actualidad no se extrañaría que Ramón Gómez de la Serna fuera al teatro a ver el telón cuando apenas éste se utiliza. Hasta el nuestro para esta función lo hemos alquilado, pero a pesar de ello nos preguntamos, ¿realmente ha desaparecido el telón? ¿Es que no lo vemos? ¿O tal vez lo hemos quitado para romper barreras con el espectador? ¿O se nos ha hecho invisible y cristalino? Una cosa u otra, el telón es esa frontera inestable entre realidad y representación, vida y arte, verdad y convención, que como tantas otras cosas, la vanguardia escénica pone en cuestionamiento. Entonces, si yo fuera jirafa... Como si fijarse en lo banal que olvidamos nos llevase a la reflexión y por ende a la subversión de nuestro propio estar en el mundo y de su reflejo y representación, quizá Ramón ve en el telón de teatro los otros telones imperceptibles de la vida cotidiana. Por un momento, un elemento secundario y olvidado se pone de protagonista. Es el principal actor de una función escénica con el fin de no solo verlo, sino también escucharlo, para saber de qué nos habla y qué nos cuenta, porque el telón ha visto y oído mucho de lo que ha pasado en el escenario y en el patio de butacas. Porque el telón sabe de todo aquello que nos pueda interesar.